Estos son los títulos de la hora. Estados Unidos incautó el buque petrolero ruso. Protestas en Irán. Los manifestantes piden una intervención de Trump. Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en la mira de Estados Unidos. Tensión en Colombia. Petro convoca a marchar en las calles contra Trump. Cumbre clave en Perú. Cast se reúne con Gerí por el corredor humanitario para migrantes. Así como lo tienen en pantalla, Samantha Lozada es esta funcionaria judicial ecuatoriana que sufrió un atentado contra su vida. Esto la llevó a un exilio forzado. Desde la clandestinidad, muy amablemente aceptó este contacto con nosotros, así que le vamos a dar la bienvenida para conocer este caso tan sensible para los ecuatorianos y para todos los latinos. Samantha, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Chencia. Gracias por la oportunidad. No, Eh, gracias a ti definitivamente, Samantha, porque es un caso que nos sensibiliza muchísimo. Primero, para los que no conocen tu historia, queremos que nos relates lo que ocurrió en el pasado mes de octubre, donde intentaron quitarte la vida. bueno, desde el 12 de abril del 2024 yo fui nombrada directora del Consejo de la Judicatura en la provincia de Orellana. Para ponerles un poco en contexto a los que no son ecuatorianos, la provincia de Orellana es una provincia amazónica, es la provincia que más petróleo produce en el país y lamentablemente es una de las provincias más olvidadas del país, de igual forma en atención estatal. Al asumir el cargo como directora provincial del Consejo de la Judicatura era un tema administrativo, más no interfería en ninguna decisión jurisdiccional, pero sí tenía control disciplinario sobre los funcionarios judiciales. Y asumí el cargo con la firmeza de lograr un cambio, de que Ujú. estábamos en un momento álgido para Ecuador porque estábamos luchando contra las mafias, contra el narcotráfico, contra todo aquello que hoy mantiene al país en un vilo de desesperanza, de inseguridad. No pasaron muchas semanas hasta recibir mi primera amenaza porque yo hacía mucha insistencia en que no se lograban judicializar los procesos por el tráfico de combustible, el cual era usado para la minería ilegal. Eh, Fui amenazada y recibí el mensaje de que todas las insistencias que yo hacía en los entes gubernamentales, como son la gobernación de Orellana, en las mesas de justicia que yo presidía, y que yo exigía qué es lo que pasa, por qué no llegamos a audiencia, por qué no llegamos a flagrancia, por qué no hay detenidos, eh, el mensaje fue claro. Todo lo que tú dices lo conoce el topo. Que Ujú. es una persona que en mi país estaba catalogado como el segundo al mando del grupo Los Choneros, después de Fito, y que en ese momento estaba encargada como de esta parte de la minería ilegal en mi provincia. ¿Cómo te llegó esa amenaza, Samantha? Llegó lamentablemente de boca de uno de mis mejores amigos, quien llegó más asustado, más como si la amenaza fuera para él mismo y me decía, Claro. eh, por favor ya no hables del tema, ya no Ujú. queremos que te muevas. Bien. Y claro, yo puse en conocimiento inmediatamente la amenaza
Posterior a ello me hicieron un análisis de riesgo, me Por asignaron ahora custodia solamente esta amenaza decía que el topo conoce lo que tú hablabas y que dejaras de de hablar. insistir, pero ya te habían dicho directamente que si no te detenías podían atentar contra tu vida. Sí, que yo me convertía en su blanco si seguía hablando, ¿no? Ok, Entonces, obviamente, al poner la amenaza, pues, te visita inteligencia, mm, y inteligencia tanto de policía como de las Fuerzas Armadas, que en ese momento trabajaban conmigo, me decía: "Por favor, baje el perfil, hay que bajar el perfil, porque no estamos hablando de cualquier persona, es una persona de alto rango", digámoslo así. Yo bajé mi perfil, dejé de asistir a estas reuniones en donde habían funcionarios que son los que pasaban la información, claro. y terminé ese tipo de relaciones, yo ya no asistía. Ya me asignaron 2 custodios, pero solo llegó uno, y con él me mantuve hasta el mes de septiembre del año 2024. Y yo hice varias denuncias, varias entrega de información. Lamentablemente es información que yo la hice de forma confidencial el día de hoy. Se ha publicado en todos los medios, y eso me pone aún en más riesgo y también expone aún más a mi familia, que también está en Ecuador. Pero esto que nos En narras fue todavía en el 2024, el Samantha. 2024. Así es. ¿Cuántas amenazas fueron? Porque esta fue la primera. Sí, esa fue la primera. A septiembre del 2024, era 27 de septiembre, y llegan a donde mi hermano y le reproducen una nota de voz de un WhatsApp de otro GDO que estaba en prisión, y Ujú. él decía que yo ya estaba muerta, porque esa noche me iban a entrar a mi casa a asesinarme, eh, porque el fiscal de la causa ya les había ofrecido ayudarles, beneficiarles en el proceso, a cambio de $30,000, pero que Wow. la única que estorbaba, o que la única que estaba en medio de ese proceso era yo, la que insistía. Era falso, yo no tenía ni siquiera mapeado el proceso, lamentablemente. Eh, Ya pero te habías la retirado por miedo. No, no, realmente, como era un tema jurisdiccional y mis temas eran y mis facultades y mis competencias eran administrativas, Mm, yo no tenía mapeado ese proceso, ok. y el fiscal les dijo que yo era la que estaba insistiendo y que yo era básicamente la piedra en ese camino. Ujú. Entonces, la decisión de ellos era que esa noche entrarían a mi casa a matarme, y si no lograban encontrarme, iban a matar de uno en uno a mis familiares para que cuando yo vaya a los velorios, matarme en los velorios. Qué Así fuerte. hubiera 100 personas en los velorios. Qué Con duro. esta nueva amenaza, yo llamé en ese momento a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura y decirle, realmente yo le dije, yo no puedo más, yo renuncio. Primero está mi vida, primero está la de mi familia. Me dijo, tranquila, calma, vamos a llamar. Gestionaron con el Ministerio del Interior, mi casa se llenó de policías inmediatamente. Durmieron policías fuera de mi habitación, y al día siguiente salí en un vuelo comercial a Quito, porque la Dirección de Inteligencia hace un informe diciendo que realmente ellos en mi provincia no podían garantizar mi integridad. Ok. Entonces ya en Quito me dan eh, una disposición de que yo podía teletrabajar, pero nunca reconocen que yo había cambiado mi residencia, entonces tampoco me podían reconocer gastos administrativos, viáticos, ni todo lo que el Ministerio del Interior les exigía para poder prestar el servicio de protección. Ahora yo ya no tenía 2 custodios, tenía 5, pero no tenía vehículos, entonces muchas veces caminaba con los 5 policías, muchas veces tomaba Uber, porque no había vehículos, y esa es la realidad. Y no existe un solo documento del Consejo de la Judicatura en el que ellos asuman que yo cambié de residencia por esta situación. Ok. Ese fue el segundo evento, y para no entrar en más detalles mínimos, el 22 de octubre del 2025, mientras yo me movilizaba en el vehículo con mi padre, 2 sicarios atentaron contra nuestra vida. Fue directamente a nuestras cabezas, dispararon varias veces a mi cuerpo, a mi cabeza, a la de mi papá, pero gracias a Dios
nunca salieron las detonaciones, el arma se trabó, se encasquilló y era tanta la insistencia del sicario por dispararnos que el cargador se caía al piso. Dios mío. Nosotros lo vimos, cómo se caía al piso. En ese momento mi papá da marcha atrás, a retro, pero el sicario se agacha, recoge el cargador, lo pone en el arma y empieza a disparar y en ese momento las detonaciones empiezan a salir. Fueron 8 detonaciones, 3 impactaron en el vehículo, una en el guardachoques, otra en el parabrisas que rozó la mano de mi papá y la tercera en la llanta que es la que detiene el vehículo. Realmente desconozco si fue Dios otra vez ayudándonos, desconozco si se les acabaron las balas, desconozco si pensaron que ya nos mataron, pero se dieron a la huida. Minutos después estábamos escondidos, pero mi mamá nos decía que pasaban las motos por mi casa. Eso era el 22 de octubre del 2025. Yo Es en un días milagro, posteriores, Samantha, lo que pasó. La verdad que no, no lo puedo creer, ¿no? Cuesta creerlo. O sea, la sensación que habrás tenido en ese momento cuando ves, creo que lo que nadie en la vida quiere experimentar, ¿no? Tener a una persona delante con un arma accionándola, porque esas personas accionaron su arma, solo que el arma falló. ¿Cómo? Bueno, una explicación será, solo no sé si crees en Dios, pero creo que no hay otra explicación. definitivamente creo en Dios. Y Dios me permitió vivir. Así es. Y el día de hoy, en medio de una profunda crisis política y judicial que existe en mi país, yo decidí salir y romper el silencio, no porque tenga nada que ver con ningún partido político, no tengo ningún tipo de interés político. Ujú. Desde que ingresé al cargo siempre les dije yo me debo al derecho y a la ley y nada más. Yo no me debo a ningún partido político, no espero nada de la política, no espero volver a mi país ahora mismo, ni creo que en un futuro cercano. Eh, pero sí a la justicia. Y cuando veo que el poder político empieza a tapar todo ese tipo de irregularidades, yo también tengo una historia para contar. Y es esta la historia. Tú cuentas tu Porque historia para que se haga justicia y para que sepan lo que pasa realmente de allí dentro de la judicatura. sí, porque no solo es la historia terrible que les cuento, que me disparan y no salen las balas, que le disparan a mi padre y que no salen las balas. Ujú. Es una historia de abandono, de Claro, rechazo institucional de más de un año que, no, que me ha arrastrado a mí a enfermedades mentales como depresión, como ansiedad, a vivir escondida, a claro. vivir exiliada. Ujú. eh, y no solo eso, porque ustedes dirán, bueno, la atacaron y luego de eso la premiaron, la cuidaron. No, 8 días más tarde me despidieron de mi trabajo y me quitaron la custodia policial. 8 días ocho más días tarde de tu atentado, del de mi atentado contra tu vida. La respuesta que te Así, dieron fue despedida. así es. Y ahí es donde decides salir del Ecuador. Sí, porque ya me quedé sin custodia policial. Claro. Yo seguí entregando información que, como te digo, el día de hoy acabo de recibir un mensaje de mi hermana, me dice, estoy totalmente asustado porque todo se hizo público. Era información confidencial que yo entregaba, que yo le entregaba a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura y hoy está en todos los medios nacionales. Y lamentablemente mi familia sigue allá y ellos siguen siendo víctimas de amedrentamientos desde el día de ayer, desde que mi caso se hizo público. Y esta difusión de la información nos pone en mucho más peligro. Y hasta el día de Totalmente. hoy, nadie, ni del Ministerio del Interior, ni de ningún ente público, se ha pronunciado en decir, ok, vamos a proteger a la familia de una funcionaria que está denunciando corrupción, que está denunciando narcotráfico, que está denunciando todo lo que está, por lo que estamos luchando. No, y O de una... además que te quisieron matar, ¿no? O sea, estás denunciando que no fue simplemente una amenaza, fue un accionar, ¿no? Que por un milagro divino no se llevó a cabo, ¿no? Y que es inexplicable. Ahí es cuando uno dice que pedimos la protección divina cuando la terrenal simplemente no se nos puede asegurar. Pero Samantha, yo quería preguntarte también por el señor Mario Godoy, que enfrenta
denuncias muy graves, ¿no? ¿Qué puedes contarnos al respecto y qué opinión te merece el caso del señor Godoy? Bueno, precisamente esta crisis política judicial se revela por la denuncia de un juez de una élite de jueces que juzgan delitos de anticorrupción y crimen organizado. Y este juez denuncia que el director provincial de esta provincia, que es Pichincha y que es allegado al presidente, lo presionó para que fallara en favor de un narcotraficante serbio. Entonces, esto obviamente levantó todas las alertas en la ciudadanía y obviamente en el poder político para fiscalizar la actuación del presidente Mario Godoy, que es el presidente del Consejo de la Judicatura y que en su momento era mi jefe, ¿no? Ujú. Y lamentablemente el día lunes que tenía su comparecencia ante la Asamblea Nacional, que sería como el Congreso en Argentina, eh, en vez de dar las respuestas al Ecuador, de decir por qué su colaborador estaba presionando a un juez, o en vez de decir por qué le quitaron la custodia o qué es lo que ha sucedido, se dedicó a atacar al juez y decir que el juez no ha despachado temprano y a menoscabar la actividad jurisdiccional del juez. Y ustedes dirán, frente a estos hechos que son tan escandalosos, no hay forma política de sostener esto, no hay forma política de lavarse la cara. Claro. Pero sí, sí hubo, porque hicieron un show mediático, una bomba de humo, suspendieron la sesión, la llevaron a que responda a preguntas, nadie le pudo hacer preguntas porque suspendieron la sesión. Y lamentablemente eso fue lo que despertó en mí la necesidad de revelar mi historia. Y con todo el Ah, miedo que te debe dar revelar tu historia, Samantha, porque nos decías que tu familia sigue estando en Ecuador, ellos están resguardados, tienen pensado también que puedan acompañarte, que puedan, o tienen la manera de salir del país también, entendiendo que no hay nadie que los proteja. yo tuve que recurrir a organismos internacionales para poder salir del país, para poder refugiarme lejos de ahí Mm, y vamos a activar estas herramientas también. Es difícil abandonar el país en esta situación, es ujú. difícil dejar tu vida de un momento a otro, en mi caso dejar mi carrera, mi proyecto de vida para migrar y empezar desde cero, tal vez no ejerciendo mi carrera, tal vez haciendo lo que sea, pero vivos, ¿no? Total. Eh, y lamentablemente yo he tenido que nombrarlo y hoy se lo digo a Latinoamérica. Se lo dije al país en la mañana y hoy se lo digo a Latinoamérica. Cualquier cosa que le pase a mi familia o que me pase a mí, yo los responsabilizo directamente a las personas que han sido mencionadas, a las personas que se ven perjudicadas con la información. Y definitivamente pues no hay más que las personas que están enfrente del Consejo de la Judicatura. El día de ayer yo les decía, me votaron y inmediatamente empieza una campaña de descrédito, de desprestigio, de decir que todo es una falsedad, que todo es mentira. Entonces yo también salgo y les respondo, ok, dicen que no me votaron, aquí está el documento. Dicen que sí hicieron algo, entonces, ¿qué dicen ustedes sobre esta carta de Human Rights Watch que les dice tienen que proteger a Samantha Lozada, está en alto riesgo, qué van a hacer? Y que nunca respondieron. Me dicen, además, ustedes dirán, ya, la votaron, ya, le dejaron sin custodia, la dejaron sola después de que la quisieron matar. Pero no solo eso, sino que también inician un proceso de persecución interna en contra mía con procesos administrativos sancionatorios. Y hoy sale a decir, no existe ningún proceso. Y yo le saco el documento en donde dicen que inician un proceso porque, y te preguntarás, ¿por qué te quieren perseguir el proceso? Porque a razonamiento de alguien, yo después de que me dispararon tenía que estar sentada en mi puesto, sentada, ahí esperando Mm, que me vuelvan a disparar. Y como yo no ujú. estaba sentada, estoy en cumplimiento de funciones.
Es muy duro, Samantha, realmente tu historia. Como te decía al inicio, nos sensibilizamos muchísimo con tu caso. Además, el dolor del exilio, aunado al dolor de estar lejos de tu familia, entender que tu familia podría estar corriendo peligro en este momento. Así que quisiera, Samantha, que pudieras dejar un mensaje al país, a los ecuatorianos que te ven en este momento y también a las autoridades, sobre todo tomando en cuenta que eres de esas funcionarias que no se dejaron doblegar y que siempre se mantuvo firme con sus principios, con la legalidad y pues con esos valores que entendemos que prácticamente están perdidos allí en ese lugar que tenías de trabajo. Hoy en la mañana mi mamá me decía que estaba muy asustada porque ayer los volvieron a amedrentar. Le dijeron que sabían en qué país estaba, que había tenido pesadillas toda la noche porque soñaba que me raptaban. Mm. Pero a la vez me decía, quiero, si ya saliste, si ya estás en esta ola, quiero que lo digas fuerte y claro. Y lo he hecho todo este día. Hace unos minutos un amigo me decía, no puedo creer que dentro de 18 millones de ecuatorianos, la única que está peleando contra el crimen organizado y que les responde al poder y a la corrupción con documentos y no se queda callada, sea mi amiga. Y me asusta. Y mi hermano me acaba de decir, tengo terror porque toda la información confidencial es pública y está en todas redes sociales. Información que debió haber sido tratada por el presidente del Consejo de la Judicatura con esa confidencialidad, con esa exigencia, con esa diligencia, y que hoy no debería estar en redes sociales, sino que deberían haber procesos investigativos abiertos. Son mensajes que a ratos no sé cómo somatizar esas emociones porque unos me dan fuerza y otros también me asustan, también me causan dolor profundo el saber que mi familia está en tal peligro y que hasta el momento nadie se ha pronunciado. Pero a mi país, decirles que la frente en alto, la situación ya está esclarecida, ya está en el spotlight público. O sea, ya yo he respondido con documentos, yo ya no estoy para responder con el dimes y diretes, yo respondo con documentos, con veracidad. A la Asamblea Nacional le queda hacer ese control político. Ya todo el país lo conoce, ya todo el país ha visto las contradicciones y hasta el día de hoy nadie asume las responsabilidades, siguen en negación. Es momento de que ya el poder público, el poder político asuma de que no pueden mantener a una persona que, que tiene tantas denuncias tan graves y que en los días siguientes habrán más personas que se sumarán porque hoy he recibido cientos de mensajes de abogados, de jueces, de fiscales que me dicen, yo también estoy amenazado, a mí también me amedrentaron de esta forma, Qué también me han duro, presionado para fallar a favor del crimen organizado. es muy Y duro, usted nos ha dado la esperanza de que si hablamos lo vamos a cambiar. claro. Mañana a las 10 de la mañana la Asamblea va a revisar si es que el juicio político contra el presidente de la Judicatura procede. Y esperamos, y como país, como ecuatoriana, aun cuando no esté ahí, espero que la Asamblea se porte a la altura y que en este momento sostener lo insostenible y defender lo indefendible ya es más que un costo político, es la sobrevivencia de un país entero, de un país que ya no soporta tantos sicariatos, que ya no soporta tantas muertes, eh, ya tanta degradación social. Así Ya es es. necesario que actuemos en coherencia porque es el mismo territorio en el que viven todos, en el que sobreviven todos. Así es, Samantha. Realmente, como te decía, pues esta historia tuya resuena con mucha fuerza en todo el Ecuador y acá en nuestra pantalla también para el resto de Latinoamérica y Estados Unidos. Esperemos muy atentos a la resolución el día de mañana en la Asamblea. Esperamos que sea un paso favorable para ti y, por supuesto, para todo el país, porque es una situación que afecta a todos los ecuatorianos. Esto no hay que olvidarlo. Gracias por contar tu historia, eres muy valiente y que Dios te siga protegiendo a ti y a tu familia, Samantha, definitivamente. Gracias nuevamente. Gracias a ti. Una buena noche.
Y volvemos con el tema Venezuela, y es que vamos a contarles que el gobierno de Donald Trump buscó afianzar su control sobre el petróleo venezolano con la incautación de 2 buques sancionados. Al mismo tiempo negocia con el gobierno interino de Delcy Rodríguez la comercialización del crudo venezolano. Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa y vínculos con Venezuela tras una persecución de más de 2 semanas a través del Océano Atlántico, en una operación que eleva las tensiones con Moscú, pero que, según funcionarios estadounidenses, evitó un enfrentamiento directo entre fuerzas militares de ambos países. Este buque era conocido hasta hace poco como Vela 1 y rebautizado Marinera. Había logrado eludir un bloqueo marítimo parcial impuesto a petroleros sancionados vinculados a Venezuela y se había negado reiteradamente a permitir el abordaje por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. Y es que la Guardia Costera logró subir a bordo de este petrolero sin encontrar resistencia ni hostilidad por parte de la tripulación, poniéndole fin a esta persecución que duró 14 días. 2 funcionarios estadounidenses precisaron que no había buques rusos en las inmediaciones cuando se produjo el abordaje, lo cual evitó un posible choque entre las fuerzas de ambos países. Es toda la información sobre este buque, este petrolero ruso incautado por Estados Unidos. Un buque que tenía vínculos también con Venezuela. 2 semanas de persecución que llegan a su fin. Bien, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Del Mar Caribe nos vamos a Mar del Plata, en la costa argentina, de la mano de nuestra compañera Lore Ligi, que nos ayuda a viajar en este verano argentino. Te damos la bienvenida, querida compañera, ¿cómo estás? Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá estamos en un lugar emblemático de Mar del Plata, de la costa argentina, como dijiste, que es el Torreón del Monje, uno de los polos gastronómicos y turísticos más importantes de la ciudad. Mirá la vista que tengo acá. Espectacular, Lore. Qué hermoso atardecer, además. ¿Cómo? Qué hermoso atardecer allí desde Mar del Plata.
hermoso atardecer y la gente acostumbra en estas horas del día, cuando baja el sol, a venir acá a tomar algo, a comer algo más tarde. Es un lugar muy emblemático de la ciudad y si querés te muestro un poquito adentro cómo es. Me encantaría, a ver, así conocemos un poco Mar del Plata, la costa argentina, ya que estamos con DNews para toda Latinoamérica, la gente que está en el resto de Latinoamérica y no ha conocido Mar del Plata. A ver. Vamos yendo, mirá, mientras te cuento, este lugar se construyó en 1904 por pedido de un influyente empresario que apostaba en la ciudad en ese momento y este edificio que es imponente, importante, que ha permanecido a lo largo del tiempo, fue restaurado en 1979 como para darle un poquito más de mantención al edificio, pero como verás hay mucha gente, mucho turista por aquí. Muy lindo además y ya está repleto. Lore, pero a esta hora en Argentina la gente todavía está merendando, ¿no? No es hora de la cena todavía. Todavía es hora de merienda, Lore, ¿cierto? Bueno, además que lo ratifica con esos buenos postres que tienes allí en la mesa servidos. Lore, te escuchamos, estamos contigo. Veo esa mesa, puras delicias argentinas, lo que veo allí en la mesa. Bueno, me parece que no nos escucha nuestra querida compañera Lore, pero como quien dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Yo justo que le preguntaba que si ya están cenando, pero como en Argentina se cena bastante tarde, lo que puedo ver es que es hora de merienda, ¿no? Vemos unos tostados, unos ricos postres y me imagino que la compañía será el mate. Así que, Lore, no sé si ya nos escuchas. Creo que no me está escuchando Lore, pero nosotros vamos a volver en instantes para conocer todo lo que pasa desde Mar del Plata. Miren ustedes este panorama. ¿Cómo pasan el verano? Cuéntenos a través de las redes sociales.